calidad y compromiso público. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en República de los Ríos, en Radio Universidad Austral de Chile, el 90.1 en la FM y en Facebook Live, ahí en Radio Watch. Nos vamos a ver incluso. Y lo cual es muy bueno porque por lo menos tenemos esa oportunidad de vernos. Tenemos cuarentena todavía, para ratos dicen, y eso significa que vamos a tener también una forma de conversar en esta etapa del año en que nos va a traer algunas implicancias, digamos. O sea, a propósito de que acabamos de mencionarlo con nuestras contertulias, a quienes ya vamos a saludar, esto de que en un año normal esta etapa es especialmente compleja y difícil para cada uno y cada una, así es que probablemente vaya a ser así también en este tiempo que no es para nada normal. Están con nosotros Carla Marchant y Karen Alfaro. Un gusto verlas, que estén con nosotros. Gracias además por estar allí. ¿Cómo están, Carla? Buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Saluda a todos y a todas las que nos escuchan. Hola, Karen. Hola, buenos días, Víctor, Carla, y a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven por Facebook. Espero que estén muy bien. Oh, Víctor, estás muteado. Vuelvo a salir. Ahí. Me dice Sebastián que están a contraluz ambas, que puede ser que todos los ajustes técnicos. Me voy a mover. Déjenme decir nomás que ayer fue un día triste porque se murió Maradona. Para los que les gusta el fútbol o que han disfrutado de ello, es un momento que no se explica exclusivamente por la cuestión del fútbol, digamos, ¿no? Además, Maradona era como un personaje político, social y todo ello, y además tiene como esta posibilidad de entrar a lo que era el fútbol, ¿no? Y lo que era el fútbol en su momento, y digo era porque ayer la frase recurrente fue: se murió una parte del fútbol. Y yo me empecé a encontrar con la producción al respecto, digamos. O sea, hay en Latinoamérica por lo menos una buena parte de la intelectualidad más rica en imagen y metáfora, que sí ha aludido siempre al fútbol. O sea, el fútbol siempre ha sido una construcción social, histórica, de incluso mucho vínculo con el poder, ¿no? Entonces, y eso que se ha estudiado en el mundo como una tarea más disciplinaria, en Latinoamérica pareciera que está expuesta en la cultura, digamos, ¿no? Entonces, desde Galeano, hay que decirlo, el resto de los autores, digamos, no sé, Sábato o el propio, no sé, bueno, son todos argentinos al final, digamos, pero en general en América Latina se ha descubierto en el fútbol una forma de mirar la sociedad también. Y por lo tanto la construcción o la producción de un ídolo en esos espacios es una construcción sociohistórica que seguramente Karen nos podrá decir algo, digamos. O sea, hasta dónde nosotros, claro, quizá tenemos otras formas y los ubicamos en otros lugares, digamos, no en el fútbol. Pero es inevitable que en las sociedades uno construya sus propios íconos, sus propios ídolos, que dejan una sensación de pérdida especial cuando mueren. ¿O no? ¿O estoy elucubrando nomás, Karen? Bueno, fue polémico también ayer, por lo menos en algunas redes sociales,
la implicancia de un ídolo, Sí, lo vi, digamos, sí. como Maradona, ¿ya? Sobre todo desde el feminismo, las críticas Sí. respecto a su perfil como un abusador sexual de niñas, además, algunas condenas también por esos temas. Entonces yo creo que yo ayer conversaba con algunas amigas respecto a este perfil y lo que suscita en Argentina, y en realidad en Argentina también la cultura política es bien compleja. O sea, el peronismo es, digamos, una identidad en la cultura política y en la cultura general argentina, donde la identidad popular es, digamos, fuerte. O sea, no, digamos, Maradona se constituye en ídolo fundamentalmente por esa idea, o sea, por esa raíz, ¿cierto?, popular, y lo que significa en los sectores populares su figura, ¿ya? Entonces, yo creo que es complejo mirando Ujú. desde nuestra propia realidad, la construcción de este ídolo, y porque yo creo que desde un tiempo a esta parte es indisociable la crítica de la persona, ¿cierto? Y sobre todo en materia de violencia contra las mujeres, que es seguramente lo que vamos a abordar más adelante. Entonces, yo, digamos, comparto, pero es difícil ponerse en el lugar, digamos, de la historia de Argentina, para no, Ujú. digamos, para comprender lo que suscita Maradona. Claro, claro, de hecho. Y además que este tema de la extracción de la pobreza en términos de vida, digamos, desde dónde vienes, digamos, el- es relevante en la actividad pública también en Latinoamérica, porque no, es una versión más latinoamericana de la meritocracia, que ha estado Mm. tan en cuestión además, incluso por gente muy seria que ha dicho, ojo, porque la idea de meritocracia también está en cuestión hoy en día. Y en Latinoamérica siempre ha habido, o sea, yo he conversado con gente, por ejemplo, que se dedica a la política, que cuando se pone a diseñar campaña, dicen el atributo esencial que podría tener alguien es que venga de los sectores populares. En este tiempo, digamos, ¿no? En otro momento, obviamente fue esto, lo contrario quizás. Mm. Y yo siempre discuto esas cosas porque digo, ya, pero a veces uno quiere tener un jefe, una jefa, digamos, y cuando vota por eso también, ¿no? Por el empresario exitoso, ¿no? El caso de Piñera, el político de familia, ¿no? Es que él viene de una familia de políticos, digamos, entonces aprendió muy chico, muy chica, digamos, la política. Yo creo que eso todavía opera, pero insisto en que me han dicho, ojo, porque el atributo esencial es venir de los sectores populares. O sea, cuando tú no tienes nada, en términos para levantar una campaña, y tienes eso, ten por seguro de que en 3 4 meses vas a tener un candidato o candidata. Y es un Mm. atributo. Y es un atributo que opera, obviamente, no en el debate ni en el convencimiento más profundo de las convicciones de la gente, digamos, sino opera en el ideario probablemente de un país y de varios países que entendemos que hemos todos tenido que sacrificar algo para que esto Mm. funcione, digamos, ¿no? Para que Mm. esta economía funcione, estos países funcionen. La idea de sacrificio está muy presente, por lo menos en Chile, ¿no? Esto de sacrifícate, porque es para que, no sé, algún día tus hijos tengan un poquito más que Mm. tú, digamos. Mejor pueden pasar que tú. Y esa lectura que se le hace a los sectores populares, que no son los sectores ilustrados de la sociedad, eh, opera al momento también de decir, miren, viene alguien desde allí y es capaz de entrar en el espacio, no sé, ser electo constituyente, ser electo o en cualquier cargo. ¿Ah? Yo diría que los constituyentes incluso se salvan bastante de estas lógicas por ahora. Pero opera, por lo menos en la política, esta lógica de la extracción popular, digamos, ¿no? Carla Marchand, ¿Qué cosas con las te escuchamos bajito. ahora sí? Te me escuchito, no me quiere. No, todavía bajito, ¿ah? Mira, ahí, Ahí un ahora poco mejor. sí, ahí sí. Ahí sí, ya, te escuchamos. Ya.
lo que estoy de acuerdo contigo en varias cosas y también creo que hay que hacer un par de matices porque pienso, y ayer los leía, escuchaba a varias personas tratando de analizar lo que significa la figura de un futbolista en una sociedad como la nuestra, latinoamericana, con una devoción al deporte más jugado en el mundo. Entonces también hay que mirarlo desde otras aristas que tienen que ver más con las luces y las sombras que se provocan en un personaje con sus características, de dónde viene, que es lo que tú recalcabas, es súper importante, pero también pensar que eso de venir de abajo y el esfuerzo era una condición que para nuestras generaciones, nosotros que estamos sobre los 30 y siempre, era muy valorado. Si tú conversas esto mismo con la gente más joven, con nuestros estudiantes, con los millennials, con los centennials y la gente que viene detrás, esta idea de sacrificarte y esforzarte es algo que está mucho menos representado en su constructo de cómo la sociedad debiese funcionar. O sea, ellos parten mucho más desde que es justo y de lo que es justo y hay que obtenerlo porque es una nivelación de justicia a nivel de la sociedad en general. Entonces, muchos no comprenden que no se ve tanto esa parte de ese mérito a partir de esa meritocracia que tú mencionabas. Entonces ahí también hay un quiebre de la época y un quiebre de etapa bien importante con respecto a la evaluación de los ídolos, por un lado. Y también por otro lado mirar la parte de las sombras también de su persona y de lo que él construye como figura política, como figura relevante, que es un poco, lo escuchaba también en un análisis que se hacía, de pensar todas estas luces que él tiene de alcanzar la fama, de ser el mejor del mundo, se ve rodeado por un montón de habilidades que él no tenía desde la perspectiva de la educación inicial. O sea, no cómo manejar una fama que era desbordante, plata desbordante, malas juntas, droga, etcétera, porque no había un capital social muy bajo. Entonces es muy parecido a lo que nosotros vemos en nuestro futbolista y en este sueño que se vende a un grupo grande de jóvenes que tú puedes decir a través del fútbol puedes alcanzar un nivel de salir de la pobreza, de hacerte una imagen en la sociedad, de ganar muchas lucas y transformarte en un ídolo, pero sin ningún acompañamiento emocional, educativo que te ayude como a hacer un poco un colchón al impacto que eso significa en tu práctica de vida diaria. Entonces eso también es muy, muy neoliberal, si uno lo observa en esas líneas, en generar estos personajes, en generar y en solamente enfocarte en el lado brillante de la persona y de su carrera, pero olvidando que hay una persona que sufrió esas consecuencias de no tener ninguna herramienta para poder hacer un decantamiento mejor de esa situación. Entonces ahí yo creo que muestra un poco mucho cómo ese sueño de éxito y de exacerbación de ciertos ideales del exitismo, del neoliberalismo, se encarna perfecto en él. Es el ejemplo de un joven que surge, pero que después destruye su vida porque no tiene las herramientas para manejar todo eso. Entonces también ahí hay que mirarlo desde esa otra perspectiva que se ofrece un sueño y un tipo de vida y un ideal que sirve a algunos, pero a él como humano uno podría preguntarse cuánto le dejó, cuánto quedó, cuánto fue feliz, que no sabemos eso. Entonces Claro. ahí también uno podría mirarlo, y por ahí voy cerrando la idea de comprenderlo en el contexto de las sociedades que permiten el desarrollo de esos ciertos tipos de liderazgo y de ídolo muy artificializados. ¿Karen? ¿Sí? Sí, yo comparto lo que dice Carla y creo que, claro, el fútbol como fenómeno social en América Latina es relevante como tú decías, porque constituye digamos, tiene un peso identitario y también tiene un origen histórico asociado a un tipo de sociabilidad popular, ¿cierto? El fútbol vinculado también en la lógica del paternalismo industrial como una estrategia, como un mecanismo para, de cierta manera, también coartar ese tipo de sociabilidad popular. Y yo creo que ese reconocimiento marca la identidad que genera el fútbol como espacio también de resistencia frente al trabajo, frente a
una serie de estrategias del capital. Entonces es un espacio también, ¿cierto?, de construcción de esa resistencia en torno al tiempo libre, ¿ya? O sea, el fútbol lo que genera es, o la experiencia, ¿cierto?, del fútbol es el uso del tiempo libre en un espacio, ¿cierto?, que permite esa socialización popular. Yo creo que eso cambió precisamente por cómo el fútbol, la industria, digamos, se habla de la industria del fútbol, ¿cierto? Se habla en el fondo de una transformación de ese tipo de cultura en nuestro país de manera más radical, ¿cierto?, que como ocurre en Argentina. Y yo creo que eso también es una diferencia, ¿ya? Yo creo que en Chile, digamos, nuestra socialización neoliberal hace que sea más común el desclasamiento, es decir, que políticos, ¿cierto?, no se reconozcan provenientes de un origen popular en relación a lo que ocurre en Argentina o en otros países, ¿ya? Yo creo que por eso decía, yo creo que hay que entender un ídolo como Maradona en una cultura política determinada, en un país que tiene también una historia vinculada, digamos, con identidades obreras mucho más fuertes. O sea, no digo que nosotros no las tengamos, pero creo que acá ha sido mucho más exitoso las claves que decía Carla, neoliberales. Sí, bueno, abre un montón de temas, ¿no? O sea, si uno pudiese abordarlos más tranquilamente, claro, es probable que no tengamos herramientas suficientes incluso para mirar un caso como el caso del que hablamos, pero obviamente podemos mirar en nuestro entorno y encontrar situaciones en las cuales se aplica esto, o sea, ¿no? Esto de la sociabilidad a través de lo que nosotros llamamos el deporte, que al final es varias cosas que no son deporte y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. O sea, yo me acuerdo del rol que cumplen los clubes deportivos en la vida social de los barrios aquí mismo y es bien relevante. O sea, no hay, y ahí ya estamos en otro lugar, digamos, ¿no? Estamos en otro lugar y ahí hay que mirar también otras cosas que se producen con el fútbol y todo ello, ¿no? Y eso sí socialmente es algo que no va a cambiar necesariamente por nuestro, no sé, hilo neoliberal interno, ¿no? Que probablemente no se va a extinguir rápido. Se va a extinguir primero el sistema, quizás. Y acá mismo se ha ido destruyendo un poco el goce familiar del fútbol, digamos, ¿no? Eso todos lo dicen, ¿eh? Además. Pero si tú los sacas de los estadios y los pones en las canchas de barrio, en los sectores populares, y yo conozco varias acá, digamos, sucedía todos los fines de semana eso. Pero también sucedía lo otro, de que el lugar donde está, en la Pampa Kramer, donde se jugaba todos los fines de semana y iba efectivamente un buen sector de gente a disfrutar de ello, muy cruzado por racionalidades vinculadas al patriarcado, como un poco lo que decía Karen, ¿no? Esto de que habían empezado a participar las mujeres mucho más activamente en el último tiempo. Bueno, todo eso desapareció en determinados lugares. O sea, la Pampa Kramer está llena de casas, supermercados, ya no hay, o sea, y yo sé que la gente se acuerda muy bien, la gente del barrio, digamos, de la Ñañez Zavala, de la Pablo Neruda, se acuerda muy bien de ese lugar, porque ese era el lugar donde iban todos los fines de semana a jugar, digamos. Y se establecían ahí, probablemente no eran todos círculos virtuosos, ¿no? Pero no estamos hablando quizá de ellos, ¿sabes? Pero eso también lo hemos ido haciendo desaparecer, ¿no? De a poco, así como que en nuestro propio entorno, ¿no? En los propios sectores populares. O sea, yo entiendo que hay otros lugares donde no es necesario quizá tener una pampa libre para jugar a la pelota, pero porque hay escuelas de fútbol, digamos, ¿no? Entonces tú mandas a los niños muy temprano a la escuela de fútbol, ¿no? Bueno, donde no hay escuela de fútbol, donde no hay grandes infraestructuras, se jugaba en la pampa, ¿no? Y eso también ha ido desapareciendo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Pero también, un comentario final. Carla. El último, el estallido social también mostró que mucha de la organización que surge a partir de y que moviliza
y mantenía vivos los movimientos en la Plaza Dignidad, en Santiago, etcétera, eran los clubes de fútbol en Valdivia, también lo vimos. También. Entonces, desde la perspectiva de articulación social, es un rol que se ha ido, que nuevamente, que tiene luces y sombras. O sea, tú te estás refiriendo ahí en la parte bonita, por decirlo de alguna forma, de cómo se articulan a partir de todas las iniciativas sociales que hacen los clubes de fútbol, pero también hay toda una dimensión asociada a otras cosas no tan bonitas, al narcotráfico, a la defensa hasta la otra vez veían uno de los documentales de la campaña del apruebo, donde hablaban las barras y también de toda la articulación política que hay detrás de eso, que es súper potente. Entonces, ahí es por eso que yo creo que llama tanto la atención, porque es una actividad, el fútbol como actividad es algo que tú lo ves desde la perspectiva deportiva, como hincha lo vives de una forma, pero la maquinaria futbolística que hay atrás de todos los negocios, plata que se mueve, influencia y todo eso, es una dimensión totalmente desconocida para uno como espectador. Entonces, tienes más o menos conciencia a medida que vas viendo su efecto, y por eso a mí me parece, en el fondo, y vuelvo al punto, no sé si decir peligroso, pero es por lo menos, a mí me genera inquietud cuando tú muestras que el camino al éxito puede ser a través del fútbol, y tienes muchos jóvenes que no tienen acceso a toda esa red de apoyo que te permita decidir qué vas a hacer en tu vida, que ven en el fútbol la oportunidad de salir de la pobreza y pasar, no sé, a tener un Audi. Entonces ahí sin ningún tipo de acompañamiento. Entonces creo que y sigue siendo muy válido. Personas que piensan que eso es posible, pero si uno lo ve, eso es posible para ciertas excepciones que son talentosos y que tienen toda la parte física posible y tienen que son especiales. No es un camino para todos plausible, pero se presenta así, y eso a mí siempre me ha generado un poco de dudas y me hace cuestionar, en el fondo, la promesa falsa esta de alcanzar, cierto, de que todo lo puedes hacer, y ahí me da un poco bajan los cuestionamientos, porque creo que banaliza el éxito y lo hace ver más fácil de lo que efectivamente es. Alexis, hay uno solo en Chile, o sea, todos quieren ser Alexis en todos lados, entonces es como difícil. Sí, bueno, también está Vidal, ¿no? Y el resto igual, digamos. Alexis se ha cultivado más su parte humana, toca piano, lee, entonces como que tú ves otra cosa. Toco piano. Qué bueno que sea así, claro. Sí. Otra estructura. Bueno, abramos otros temas. Yo sé que ustedes habían conversado algo con Miguel ahí en el chat. Entiendo que hay varias cosas que les interesaban. De todos modos, yo estuve viendo anoche un poco de la discusión presupuestaria que está en el Parlamento. Es interesante ver lo que está pasando, porque uno no sabe, ahí sí que uno se pierde. O sea, obviamente, digamos, no somos expertos en ello, digamos. Nos vamos a perder en la discusión presupuestaria, pero sí es interesante las dudas que surgen, porque si tú miras la discusión, anoche se estuvo discutiendo varias partidas que estaban pendientes, se despachó, entiendo todas, se tenía que terminar de despachar, no sé hasta qué hora habrán estado, y me fijé, por ejemplo, en una discusión que era sobre el financiamiento de la educación superior. Ahí hay algo, digamos, ¿no? Y había una cuestión que me llamó la atención, porque era una discusión acerca de una glosa, ¿cómo se llama? ¿No? Una cantidad de plata, digamos, ¿no? Que dentro del capítulo, digamos, dentro del área del Ministerio del Interior, le correspondía a los gobiernos regionales. Buen tema, digamos, ¿no? Entonces, por eso me quedé a tratar de entenderlo. Y resulta que lo que estaban discutiendo eran indicaciones, y la viabilidad o no de esas indicaciones de algunos parlamentarios, estoy hablando del Senado, en que decían, bueno, en el caso de los estudios de riesgo ambiental, me da la impresión de que se referían a cosas que no necesariamente están contempladas en la legislación y que pueden ser necesarias de hacer en algún momento, digamos, ¿no? Estudiar algo que está sucediendo en una zona. Me imagino que tiene que ver con las zonas de catástrofe o con las zonas de sacrificio también, ¿no? Con situaciones que pueden ser, que tienen que ver con temas ambientales.
a propósito de nuestra zona también, digamos, ¿no? Que puede ser tan relevante para eso. Entonces, en la glosa decía que los gobiernos regionales podrían recibir financiamiento o a través de ellos el Estado iba a financiar esos estudios especiales sobre una situación ambiental de riesgo en las regiones, siempre y cuando, o sea, incluyendo a las universidades, siempre y cuando los propios gobiernos no hayan creado algunas corporaciones para poder desarrollar esos estudios. Entonces era un imbrincado que al final impedía que las universidades regionales, por ejemplo, ¿no?, pudiesen desarrollar estudios especiales sobre un tema que esté sucediendo en la región, porque habría una corporación creada por el propio gobierno regional que tendría el mandato de hacerlo según esta glosa. Por lo menos estos recursos están disponibles primero para las corporaciones que crea el propio gobierno regional. Lo cual, a todas luces, uno podría decir es para que las haya entonces, ¿no? Es para que todo se vehiculice por las corporaciones. Eso obviamente en una discusión presupuestaria no tiene ninguna explicación política de nadie. Está el director de presupuesto defendiendo que no se pueden hacer indicaciones, que viene como está, que hay que aprobarlo rápido, etcétera. Y algún parlamentario, estaba Yasna Proboste, para ser justo, era la que decía, a ver, pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? O sea, ¿por qué no dejamos que sean también las universidades las que puedan desarrollar esos estudios? En una lógica bastante de sentido común. Y hubo toda una discusión, no menos larga, respecto de si tenía sentido la indicación, porque se hizo como indicación, de estos parlamentarios que pedían que incorporaran a las universidades en esa posibilidad. Y el director de presupuesto decía, ni siquiera el director, o sea, era como la encargada de creo que se llama de razonamiento, una cosa así en la DIPRES, decía, no, es que eso ya está. Hay una limitante nomás, que es que pueden haber otras corporaciones antes. Bueno, el caso de la Universidad Austral. Porque en algún momento un parlamentario lo dijo. Dijo, hay lugares, hay regiones donde lo más lógico es que ese tipo de estudios lo hagan las universidades porque son las únicas que dan, no sé, la seguridad de que ese estudio va a tener no solo la calidad necesaria, sino la independencia necesaria. Bueno, finalmente todo eso terminó en una votación media rara en la cual se votó en contra de que se aceptara la constitucionalidad de esas indicaciones. Ni siquiera la constitucionalidad, es como la viabilidad, no me acuerdo el nombre de eso. Pero es que quedó entonces la glosa como cualquier estudio de esa característica, que yo supongo que son los que no están contemplados ya en la ley, va a tener que hacerse primero por vía de las corporaciones que crea el propio gobierno regional. Discusión rara, pero ¿cuántas de esas hay en el presupuesto? Obviamente eso no va a salir en las noticias, ¿no? Probablemente va a haber que averiguar de qué se trata. O sea, alguien en la universidad podría hacerlo, alguien que sepa más de esto, que esté más implicado. La Universidad Austral ha hecho varias veces estas cosas. El propio 2004 lo hizo. El estudio especial que se hizo sobre el santuario de la naturaleza lo hizo la universidad, aun cuando no tenía ningún mandato para hacerlo. La CONAMA le pidió directamente que lo haga, porque era la que daba garantías, ¿no?, en ese minuto. Ese tipo de cosas en este país, o sea, las estamos discutiendo en medio de la pandemia, a alta hora en la noche, en nuestro Parlamento. Así está la discusión presupuestaria. Habían otros ítems ahí que de nuevo, o sea, la JUNAEV, o sea, hay cosas que, las subvenciones, o sea, hay varias cosas que son de detalle del presupuesto, que obviamente no vamos a poder analizar así, pero que en un momento en que se decide qué hacer con los recursos, se está pensando un poco en el año que vivimos, que es un año especial, y no se están usando parámetros necesariamente que pudiésemos pensar que van a operar en el futuro. Esa es una preocupación que por lo menos me quedó dando vuelta de esa preocupación. Yo sé que el tema presupuestario, más allá de lo imbrincado que pueda ser, demuestra mucho de la vida política de este país, de cómo se discute en política y dónde se pone, ¿no? Dime dónde pones las lucas y ahí veremos qué es lo que piensas realmente, digamos, ¿no? Algo de eso está pasando.
Les abro también a otros temas, no sé, Karen, te escuchamos. Sí, no, yo a propósito de lo mismo, me gustaría referirme respecto al tema del presupuesto. Yo creo que digamos, bajo un Estado subsidiario, en realidad cuando hablamos de presupuesto en ámbitos tan sensibles como educación, salud, ¿cierto?, cultura, estamos hablando de que estos recursos son disponibles para una política pública que ya es focalizada y que es focalizada fundamentalmente en los sectores populares o la mayoría de la población que puede acceder a una política social ya reducida. Entonces, en el fondo, estamos, a partir de la reducción de este presupuesto, transfiriendo los costos de la crisis sanitaria y económica a quienes más necesitan los recursos del Estado. Y estamos eximiendo de impuestos, ¿cierto? Y estamos eximiendo también a las familias más ricas de este país de una contribución necesaria en estos tiempos de la crisis. Entonces, lo que yo creo cuando tú, bueno, señala este ejemplo, lo podemos ver en distintos ámbitos. O sea, el tema de las corporaciones, las fundaciones, ha sido la fórmula del Estado subsidiario para transferir recursos públicos a manos de privados, en distintos ámbitos. Porque digamos, el supuesto ideológico que instala la dictadura es que los privados pueden administrar mejor, digamos, los fondos para impartir o desarrollar programas sociales. ¿Ya? Esa es como la máxima del Estado subsidiario. Y hemos visto que eso no se ha desmantelado en la postdictadura. Por el contrario, ¿ya? La misma clase política se hace parte de estas corporaciones y fundaciones, entonces reciben, y ahí está todo el tema, ¿cierto?, de los conflictos de interés, reciben recursos públicos a partir de proyectos de leyes que ellos mismos aprueban, de presupuestos que ellos mismos destinan, ¿cierto? Y es, digamos, un entramado, como señalaba bien Víctor, que es difícil de eliminar, ¿ya? Precisamente porque digamos, unas corporaciones que están en educación también están en instituciones colaboradoras del CERAME y también están, digamos, desarrollando estudios para ver el impacto que tienen estos mismos programas. Entonces, claro, uno dice... todas las declaraciones que han hecho los ministros respecto a la reducción de presupuesto y, digamos, que no ven un problema ahí, es porque efectivamente hay una decisión política de transferir los costos a quienes más necesitan, digamos, de los recursos públicos para el Estado. O sea, ¿para qué hablar, digamos, de los trabajadores de la cultura en este país? Lo que está implicando ya estos efectos, estos impactos. El sistema ya era nocivo respecto a cómo se desarrolla cultura en este país, el tema de la competencia, ¿cierto? Incluso competencia individual por fondos públicos, cuando debiera ser uno de los principales pilares para el desarrollo, ¿cierto?, de una sociedad. Entonces, sí, solo tengo más bien crítica en materia de educación superior. Yo creo que si bien en el último tiempo el Consejo Rector ha tenido un rol más protagónico respecto a esta discusión, yo creo que todavía es necesario una voz también de la clase política más potente en materia de la educación superior. O sea, por lo menos he escuchado algunas autoridades regionales, sobre todo el impacto que va a tener en las universidades regionales, ¿cierto? Pero yo creo que eso debiera ser mucho más potente, ¿no? Las autoridades en regiones debieran estar comprometidas con el financiamiento para las universidades en regiones, y eso no lo he escuchado, o sea, con una voz decidida y clara, no. Carla Marchand. Sí, con respecto a la primera parte de lo que presentabas tú, Víctor, yo creo que este tema de las corporaciones y los estudios y todo lo que tiene que ver con análisis, por ejemplo, de impacto ambiental en post-reactivación, post-pandemia, no hay que perderle de vista y hay que seguirlo con atención, porque, o sea, si yo quisiera ponerme mirando muy debajo del agua, generar estas trabas para la participación de universidades, donde sabemos que podemos influir desde la perspectiva científica, generar mucha información ambiental, por ejemplo, pensando en cómo se evalúan proyectos que pueden ser de impacto importante en las regiones. Mantenerlas fuera y generar este punto intermedio de las corporaciones puede ser un
un incentivo perverso que ayude a desincentivar el interés y la participación de estas posibles organizaciones, instituciones como las universidades, que pueden generar alertas sobre proyectos de inversión que pueden ser muy controversiales y generar conflictos ambientales. Entonces ahí también es algo que se ha escuchado poco, creo yo, con respecto a cómo vamos a lograr una reactivación económica que no sea a costo de, que no tenga tantos costos ambientales. O sea, vemos este año, por ejemplo, veía la otra vez en el servicio de evaluación de impacto ambiental, con respecto al año 2019, hubo un 30% más de proyectos que ingresaron al CEIA. Y eso quiere decir que en este periodo de pandemia y en el momento, primeros 6 meses de este año, 6 o 8 meses. Eso quiere decir que a pesar de la pandemia, los proyectos de inversión se han mantenido funcionando, proyectando y iniciando sus procesos en un contexto donde, por ejemplo, la participación ciudadana está congelada dentro de ese tipo de iniciativas. Entonces, si uno va sumando y va mirando desde distintas perspectivas, creo que ahí hay una serie de consecuencias y de efectos que pueden llegar a verse con todas estas trabas que nosotros vemos y con todo esto que estamos conversando. Entonces creo que ahí hay que poner ojo, porque la reactivación económica no puede ser a costa del medio ambiente y de los bienes comunes. Y ahí, si en el presupuesto está esa pequeña, no es una trampa, pero es elementos que te van generando dificultad de acceso para las universidades que puedan hacer lo que tú decías, el monitoreo ambiental del humedal del cruce lo hizo la Austral. Entonces ese tipo de actores que pueden ser voces más duras que lo que podría ser una consultora, por ejemplo, te ayuda a superar de manera quizás más fácil ciertas barreras técnicas cuando tú quieres movilizar y hacer que los proyectos pasen rápido por ese sistema. Entonces ahí hay un punto que creo que hay que ponerle más atención de lo que estamos mirando. ¿Quién va a pagar el costo del volver a crecer a los ritmos que teníamos antes? Y si lo sumamos eso a la ítem educación y en general a las glosas más controversiales, que son justamente las más importantes en el sentido de que tienen un mayor impacto social, educación, salud, y también en una perspectiva de desarrollo y de apuesta a cómo tú quieres mover y pensar un país, como es ciencia, tecnología y innovación. Lo que más creo yo que se ven son mensajes muy contradictorios. Ayer miraba, por ejemplo, en tema que tiene que es un tema transversal entre educación y salud, el programa Chile Crece Contigo quedaría desfinanciado, en un gobierno que piensa y que dice poner a los niños primero. Un programa de protección a la infancia como ese no podría tener continuidad. Lo mismo las orquestas juveniles, lo mismo con encuestas y con investigación que se hace desde las universidades públicas. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que yo creo que el gobierno no entiende o no quiere entender, nomás porque los países que han estado y que tienen mayor crecimiento del PIB son aquellos que apuestan a invertir más en ciencia, invertir más en innovación, por ejemplo, y eso ha quedado demostrado. O sea, los países que en crisis deciden generar y mejorar su rendimiento en esos indicadores lo hacen a través de estas vías que son menos visibles en el corto plazo, pero que sí te aseguran una política de desarrollo de un país mucho más planificada y pensada en un largo plazo y no solamente a los votos que tú puedes obtener para la próxima elección. Y yo creo que nosotros estamos lejísimos de tener una clase política y un sistema político que te permita avanzar en esa línea. O sea, creo que eso sería dado varias cosas, o sea, lo corto del periodo presidencial, el excesivo presidencialismo. Entonces, todas esas discusiones que son un poco más largas, yo creo que tienen que ser parte importante de la Convención Constituyente, porque si no, nunca vamos a poder superar los gobiernos de 4 años que no tienen ninguna proyección a más largo plazo, y todos estos temas requieren esa proyección. La ciencia no se hace de un día para otro, un proceso mucho más intenso, con idas, con venidas, no es lineal. Entonces hay que mirar que si quisiéramos efectivamente desarrollar al país bajo una lógica donde la ciencia tenga una importancia mayor, es necesario cambiar esa mirada cortoplacista que nos rige siempre y que se ve en el presupuesto manifestado. Estamos conversando con Carla Marchant, Karen Alfaro, aquí en República de los Ríos en este jueves 26 de noviembre.
El día lunes se ingresó a la Superintendencia de Medio Ambiente a propósito de estos temas, para que veamos que las cosas continúan funcionando en la naturaleza y no siempre de la mejor manera. Una solicitud de investigar manchas de sedimentos y desprendimiento de luchecillo en el Santuario de la Naturaleza. La denuncia se ingresó el lunes. El tema está, además, se lo enviaron al Consejo Consultivo del sitio Ramsar, porque es sitio Ramsar, o sea, a nivel internacional tiene un resguardo, se supone, y se espera entonces que el monitoreo ambiental que se hace en el Santuario del Río Cruce entregue los antecedentes que son antecedentes de medición de la situación ambiental del santuario, ¿no? Para saber qué ocurre. Y de hecho se hizo una sesión fotográfica en avión, digamos, que permite identificar la coloración de las aguas en la llegada del santuario a la ciudad, y son muy similares a fotos que se tomaron en el 2004 precisamente, cuando se pudo ver una mancha de color más gris, ¿no? Que llegaba hasta el límite del río Caucao, ¿no? Es interesante que esto se vaya resolviendo de la mejor manera, digamos, ¿no? En este caso vamos a ver, la superintendencia por lo menos tiene algo que decir, y por supuesto hay un monitoreo ambiental que de hecho es parte de las medidas de mitigación que se establecieron mediante el fallo de la Corte Suprema en su momento, y que la Universidad Austral tiene la responsabilidad además de implementar. Entonces nos corresponde también como universidad allí demostrar un poco también esto que estábamos conversando recién, digamos, que tiene la capacidad, que tiene la decisión y que tiene la voluntad, digamos, en definitiva, de entrar en el debate público cada vez que sea necesario, porque otras instancias probablemente no lo hagan tan fácilmente y con la libertad que se necesita, además, de cara al daño ambiental que puede estarse provocando, o por lo menos la incertidumbre que provoca el ver que las imágenes se parecen mucho a las del 2004. Veremos qué pasa con ello. Ha circulado, no sé si mucho, la noticia. De nuevo, digamos, no están tan presentes en los medios estas cosas. Decíamos que teníamos más elementos como para seguir conversando. Nos quedan unos minutos, así es que hagamos un poco ese ejercicio. Yo quisiera preguntarles también qué otros temas han visto. Karen. Sí, yo, proponía hablar a propósito de lo que ocurrió, ¿cierto?, en esta balacera de carabineros a niños en un hogar del Sename en Talcahuano, ¿cierto?, el hogar Carlos Macera de Talcahuano. Digamos, vincular esto también con los temas de violencia contra las mujeres, con los temas de violencia de género, ¿ya? Y lo voy a comentar. O sea, este hogar, en el mes de septiembre, ya la Defensora de la Niñez había solicitado el término del convenio entre el Sename y la fundación encargada, digamos, de este hogar, que es la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, ¿ya? En el mes de septiembre, porque se había advertido ya vulneración de derechos grave, digamos, a niños al interior de este hogar. Y vemos cómo ocurren estos acontecimientos recientes que nuevamente abren, digamos, todas las irregularidades que ahí estaban ocurriendo. Entonces hemos visto en el último tiempo distintas situaciones, digamos, la última década, respecto a lo que está ocurriendo en el Sename. Y vemos una propuesta del gobierno que en realidad no cambia la problemática de fondo, que es la propia forma de financiamiento, ¿cierto?, de fiscalización y de institucionalidad, digamos, del Sename. Entonces yo creo que es necesario ampliar la discusión antes de que se desarrolle o se apruebe, digamos, este nuevo proyecto. Yo creo que es necesario volver atrás respecto a cómo se produjo, ¿cierto?, el traspaso de una importante cantidad de infraestructura pública cuando se transformó el Sename, o sea, de CONAME a Sename. Ahí hubo un traspaso, ¿ya?, de infraestructura pública, de infraestructura del Estado, para el cuidado de niños en situación irregular, como se denominaba en la época. Y de ese patrimonio público no sabemos, porque luego se entregó mediante licitación, ¿cierto?,
y convenio a estos organismos colaboradores del Sename la mayor cantidad de hogares, y que también tienen este sistema perverso, ¿cierto?, que es el subsidio por niño atendido, y que por lo tanto el sistema mantiene mayor cantidad de tiempo a estos niños para recibir un subsidio ahí. Y lo vinculo, digamos, con el tema de violencia de género, porque sabemos que dentro de los perfiles de los hombres maltratadores, una de las, digamos, principales causas tiene que ver precisamente con el origen de la violencia en la infancia y la niñez, ¿ya? Yo creo que atendiendo los problemas de la infancia, la adolescencia, en este país nosotros vamos a atender a solucionar una serie de problemáticas sociales, ¿cierto?, más amplias. Y yo creo que eso no se está pensando en este tema en particular tan sensible y tan importante para el desarrollo de un país de manera seria, fundamentada, con todas las razones técnicas y también con toda la investigación que se han hecho. Si se han muerto muchos niños al interior de estos hogares y no existe una política digamos, más integral, que apueste en realidad a mejorar los sueldos, que permita a las familias sostener, digamos, de mejor manera a sus hijos, porque muchos de los niños que están en el Sename en realidad están por juicio contra la pobreza, ¿no? Están por criterios judiciales, ¿cierto?, que todavía criminalizan a las familias pobres. Entonces, yo creo que es necesario abrir la discusión. Yo creo que aquí también las universidades somos responsables de posibilitar información para que el debate se desarrolle de manera participativa, ciudadana, con información también técnica, investigación seria que permita elaborar una propuesta distinta a la del gobierno en esta materia, que apunte precisamente a transformar la institucionalidad que debiera estar al cuidado de los niños y no vulnerar sus derechos como se hace actualmente. Karen Alfaro, que está con nosotros. Carla Marchand. Sí, yo concuerdo con Karen, es un tema muy sensible porque uno que no está dentro del tema. Karen investiga sobre esto, tiene mucho más sensibilidad desde la parte también, más conocimiento histórico sobre esto, pero uno que lo ve desde la perspectiva de madre, a mí me sorprende cómo tratan a los niños, me sorprende cierto lenguaje que llama la atención cuando los niños, entre comillas, se descompensan. Siempre hablan de que estas cosas pasan porque están descompensados. Yo me pregunto, ¿qué es un niño descompensado? Un niño que está solo, lejos de sus padres, o sea, y el tratamiento va y que esas descompensaciones entre comillas, traten a través de la llegada de fuerza policial. Me parece que te está hablando de un protocolo que está totalmente lejano de las necesidades emocionales que puede tener un pequeño, solo un niño, un adolescente que está en formación. Y también todo lo que ocurre mezclando estos niños infractores de la ley, por un lado, con los niños que están al resguardo, entre comillas. Creo que ahí es necesario hacer un cambio radical con respecto a cómo se llevan y se manejan ese tipo de acciones. O sea, a mí me parece como que cada vez que nosotros que somos padres tuviéramos un hijo que está con una pataleta de niño, llamáramos a los carabineros para solucionar eso. Lo encuentro, pero insólitamente mal pensado, es muy burdo también, y requiere de un cambio profundo que yo no sé hasta qué punto hay disposición a hacerlo de verdad. O sea, todas estas reformas, y no sé cuántas ocasiones se puede contar que el presidente ha hablado de vamos a reformar el Sename, este es un nuevo Sename, por lo menos desde su gobierno anterior, que eso ha estado siempre en los discursos, pero vemos que en la práctica no ocurre. Y muestra también que hay ahí una cosa más profunda, que es una condena a la pobreza, y un mejor es no mirarlo, lo que nos duele ver, o que no nos interesa tanto que cambien los hechos, sino solamente a nivel discursivo. Entonces, es súper difícil y muy doloroso. Yo creo que ahí es parte de todas esas promesas incumplidas que nos llevan a pensar, si lo vinculamos con el primer tema, a que el fútbol puede ser una salida a ese, y te hace entender por qué muchos jóvenes y muchos niños piensan que esa es la salida, porque la sociedad le estamos ofreciendo eso solamente, y no otros caminos posibles a ese tipo de niños que son tan vulnerables. Entonces es un tema que desde la perspectiva solamente de madre ciudadana uno lo ve así y te impacta a un nivel de mirar las diferencias de cómo crecen unos versus otros en una sociedad que debiese apuntar a generar una condicionante más o menos homogéneas para que tú puedas desplegar en el fondo tus capacidades individuales. Entonces
ahí me quedo con ese par de puntos que creo claro. que no dejan de, que no, no deben dejar de sorprendernos y ver que pasa el tiempo y nada cambia. Mm. Sí, además que tocan la cuestión institucional del país, ¿no? O sea, si uno quiere reformar instituciones, debiera reformarlas pensando en ponerlas en situaciones complejas y extremas. O sea, si no, ¿para qué? Digamos, o sea, si no, bueno, que sigan haciendo lo que puedan, que es un poco la lógica, ¿no? Es que no podemos, digamos, hacerlo de otra manera, ¿no? Se supone que si tú tienes recursos, tienes la institucionalidad, la creaste, será porque piensas que tiene que responder a situaciones que no son normales, por así decirlo. Que sin esa institución, esas cuestiones generarían otras crisis. Entonces creas una institución para mediar ese proceso en la sociedad. Y esa institución, por lo tanto, tiene que romperse la cabeza, por así decirlo, poniéndose en situaciones extremas, que probablemente no las pueda resolver todas, pero el ejercicio institucional tiene que ser así, o sea, tiene que ser de ponerse en situación de crisis, digamos, ¿no? Permanentemente, o sea, que es un poco la lógica de los equipos de salud. Hay expertise en el ámbito institucional público en el mundo, digamos, para entender que las instituciones no se reforman para que hagan lo que puedan, sino precisamente para que hagan algo que no se está haciendo, ¿no? Y el Sename es un buen ejemplo de eso. Además que solo para hacerle el enlace con algo que nos mencionó Carla en la conversación interna del chat, que era este estudio sobre, ¿no?, el termómetro social en Chile, ¿no?, que salió el 18 de noviembre y que hicieron varias entidades de análisis y cuyo resultado básicamente, para decirlo muy en grueso, es que los chilenos en realidad estamos en una situación de tristeza, de preocupación y de rabia. Es el titular, digamos. Entonces, si estamos todos en eso, ¿qué más va a ser en una institución como el Sename? Karen Alfaro. Sí, yo, un poco para vincular ambos temas, yo creo que como en distintos ámbitos, yo creo que esa indignación y esa rabia también se hace parte de esta, ya no digamos herencia de la dictadura, porque se ha consolidado, digamos, se ha administrado por mucho tiempo, y en el caso del Sename también tiene que ver con lo que ocurre ahí es un proceso de militarización también del cuidado de los niños. Los testimonios de muchos niños y niñas del Sename, o sea, la vida al interior de un hogar efectivamente tiene mucho de esta cultura militar, porque por mucho tiempo, efectivamente, Carabineros de Chile sobre todo, tuvo a su cargo administración de hogares de niños en este país. Gran parte de estas fundaciones también tienen ese origen. Mencioné esto del tema patrimonial porque gran parte del patrimonio que en un momento el Estado le entrega al Sename, al final de la dictadura, ese patrimonio a comienzos de los 90 fue transferido a fundaciones de Carabineros de Chile, a fundaciones de familias de Carabineros de Chile, ¿ya? Y todo eso, digamos, en la completa impunidad, o no sabemos, digamos, qué ocurrió efectivamente con esos recursos. Entonces, yo creo, digamos, que hay un manto de impunidad en tema económico, en temas de violaciones y vulneraciones de derechos, y esa impunidad es la que genera precisamente indignación, ¿ya? Yo creo que desde octubre del año pasado es cuando ya explota, porque no podemos seguir soportando, ¿cierto?, un sistema de impunidad en distintos ámbitos. Y quería, digamos, vincularlo eso a propósito de la partida de presupuesto, ¿cierto?, en defensa, ¿ya? La partida de presupuesto en defensa se reduce solo el 1,2%, y sabemos que esos recursos, además de defensa, van a subsidiar, ¿cierto?, un tipo de salud particular que tienen los militares en este país, un sistema de previsión, ¿cierto?, también particular que tienen los militares en este país. O sea, una clase política militar, ¿cierto?, distinta a la de cualquier ciudadano, es financiada con los recursos públicos del Estado. Y yo creo que eso, en un contexto, además de represión, además de el rol que está cumpliendo Carabineros de Chile de defender la propiedad privada en vez de la ciudadanía, es lo que además genera, claro, ¿cierto?, expresiones de violencia, política callejera, como lo que hemos estado viendo. Karen Alfaro, que está con nosotros, nos quedan pocos minutos. Carla Marchán.
No te escuchamos, Carla. Ahora sí. Ahí sí. Sí, no, cuando tú mencionabas que esto de que las instituciones tienen que pensar y pueden reformarse cuando están en crisis, recordaba las palabras de un profesor muy famoso, geógrafo, Marcelo Lagos, que siempre nos decía, uno tiene que planificar para el peor escenario, Claro, todo. claro. Siempre el peor escenario. Nosotros, como funcionan muchas cosas en este país, siempre estamos, bueno, cuando planificamos, pensamos en condiciones casi óptimas, pero nunca piensas en el peor escenario que puede ser lo que ocurre, por ejemplo, en el Sename. Ese es el peor escenario para la vulneración de la niñez y donde llegan los niños jóvenes que tienen las peores condiciones de vida y que vienen absolutamente marcados. Entonces, en ese sentido, esos niños debiesen ser tratados, pero de la mejor forma posible, para que la sociedad le pueda devolver un poco de la dignidad de ese niño. Y no pensarlo desde la perspectiva militarizada, que es que la institución que esté a cargo de eso sea la que tiene este corte de un pensamiento policial como Carabineros. Si tú ves, las personas que trabajan ahí no tienen ningún manejo, ¿cómo se llaman estas? Educadoras de trato directo. Esas, educadoras de trato directo, son personas que no tienen una formación necesariamente adecuada para manejar niños que vienen con todas estas complejidades. Yo recuerdo en Austria, cuando yo estudié allá, tenía varias amigas que eran trabajadoras sociales y trabajaban en centros de este tipo y funcionan como casas, como una casa que tiene un tío, que en este caso es como una figura, como un padre, entre comillas, que va a ejercer este rol a un cuidado, que tiene un grupo de niños a su cuidado y funciona con una lógica como pensando si fuera una familia, no pensando en una institución grande como que tiene con personas que van rotando. Y esta persona se hacía responsable, se quedaba a dormir, incluso tenían turnos de noche, dormían con los niños y era una forma de generar otro tipo de convivencia que involucraba mucho más a ese trabajador social con la realidad de esos niños. Recuerdo estas amigas que, no sé, había algún niño que tenía algún problema médico, era ella el que lo llevaba al médico y funciona en el fondo, entre comillas, reemplazando esa figura familiar inexistente por una de cuidado que está a un nivel personalizado, y psicólogos y otros profesionales que generaban esa red. Y era, o sea, a mí me impresionó cuando lo conocí porque era otro tipo de relación que se establecía ahí con un cuidado más desde el cariño, no solamente desde la visión que vemos acá, que es como de entregarse y cumplir con ciertas cuotas de niños tratados, de niños vigilados, no sé, como cuando lo ponía en ese tiempo Javier Blanco en esos términos también. Entonces es un stock, claro, los niños en stock, es muy diferente. Entonces yo creo que también ahí pasa eso porque nosotros lamentablemente funcionamos, o los gobernadores funcionan desde las lógicas economicistas que ven a las personas como números. Y se olvida un poco todo esto que estamos mencionando nosotros, que es fundamental. Carla Marchand, Karen Alfaro, les quiero agradecer, se nos fue la hora, pero una conversación bien interesante, a ver si la podemos retomar y no se pierdan. Nos reencontramos aquí el jueves, ¿les parece? Yo sé que la etapa del año es dura, pero sí, aquí estamos. Difícil, pero justo volver. Al pie del cañón. Bien, muchas gracias por ello. Nos reencontramos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Carla. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.